Perdí a mi bebé 2 semanas antes de la boda de mi hermana. Y ella dijo que lo hice para arruinar su gran día. Perdí a mi bebé 2 semanas antes de la boda de mi hermana. Y lo peor no fue el dolor físico ni el shock emocional. Lo peor fue que, en medio de mi duelo, me acusó de arruinarle el gran día. Me llamó egoísta. Me gritó que no tenía excusa, que perder un hijo no era suficiente motivo para faltar a su boda. Cecilia no siempre fue así. De niñas éramos cercanas, aunque había tensiones. Pero con los años su necesidad de protagonismo creció y la mía de paz también. Siempre decía que yo tenía una manera de desaparecer justo cuando ella más me necesitaba, como en su graduación universitaria. Esa vez fue una abeja. Literal. Me picó camino al estadio, me hinché como un globo y terminé en urgencias con una reacción alérgica. Casi me muero. Ella no lo creyó. No me habló durante un mes. Ahora era su boda. Y yo estaba emocionada. Había comprado el vestido, reservado el hotel, hasta preparado un regalo especial. Pero 2 semanas antes, todo cambió. Fue un sábado cualquiera. Javier, mi marido, y yo estábamos en el centro comercial cuando sentí un dolor agudo, como una cuchillada. Pensé que era un calambre normal, pero al segundo ya estaba doblada. Corrí al baño y ahí, sin aviso, empezó la pesadilla. Sangre, dolor, terror. Javier me encontró temblando. Me llevó corriendo al hospital. La doctora fue directa. Aborto espontáneo. Ya no había latido. Ya no había esperanza. Solo el vacío. Pasé los días siguientes encerrada, llorando, abrazada a la almohada. No podía comer, ni hablar. Solo llorar. Mi madre fue quien intentó mediar. Llamó a Cecilia para explicarle que no podría ir, que lo sentía, que estaba destrozada. Pero Cecilia no quiso entender. No podía. No sé. Me llamó a medianoche. Fuera de sí. Me despertó con sus gritos. Esta es mi boda, no una cena familiar a la que faltes así porque sí. Cecilia, por favor, le dije. Me temblaba la voz. No me vengas con lágrimas. Siempre igual contigo. Siempre hay una excusa. Javier se sentó a mi lado en la cama, preocupado. Yo intentaba explicarle que no tenía fuerzas, que apenas podía pararme, pero ella seguía hablando, lanzando frases como cuchillos. Ni siquiera diste a luz. No estás cuidando a un recién nacido. Un hijo puedes tener otro. Pero esta boda es única. Me cubrí el rostro. Lloraba sin poder respirar. Javier no aguantó más. Cecilia, basta. Está de luto. No puedes hablarle así. Tú no te metas, le gritó ella. Entonces Javier explotó. Le dijo que estaba siendo cruel, que se comportaba como una niña, y colgó. Me quitó el móvil, lo apagó y me abrazó con fuerza hasta que me dormí entre sollozos. Al día siguiente, mi madre me llamó. Su voz temblaba. El prometido de Cecilia había oído la discusión. Querían desinvitarnos de la boda. No te preocupes, mamá. Ya decidí no ir, le dije, sin fuerzas. Ella suspiró. La sentí cansada, de ser el puente, de no poder con tanta tensión. Esa tarde, Cecilia me envió un mensaje. Cobarde, te escondes detrás de mamá. ¿De verdad no podías venir un par de horitas? Igual que en mi graduación. Siempre tú. Siempre desapareces. Me lo soltó todo junto, como una descarga. Incluso me recordó que ella había ido a mi boda, que era horrible que yo no pudiera hacer lo mismo. A esas alturas entendí que no tenía cómo ganarle. Así que cedí. Le dije que iría, solo a la ceremonia, que no podía quedarme al banquete. Ella no respondió con gratitud. Tanto drama para que al final vengas igual, me escribió. Puse los ojos en blanco. Le dije a Javier que íbamos a tener que ir. Él no dijo nada, pero me miró con decepción. No hacia mí, hacia la situación. La mañana de la boda, le pedí a Cecilia si podía sentarme atrás, cerca del baño, por si me sentía mal. Me respondió que no, que los asientos estaban asignados y los familiares cercanos debían ir al frente. Tragué saliva. Durante la ceremonia, el dolor volvió. Calambres fuertes. Empecé a sudar. Sentía que el cuerpo no podía más. Miré mi pierna. La sangre volvía. Le susurré a Javier que necesitaba salir. Nos levantamos con discreción. Mi madre nos vio
y también se levantó, alarmada. En el baño me desplomé. Volví a sangrar, volví a llorar, a perder lo poco que quedaba dentro de mí. Fue como un eco del aborto, como si el cuerpo no hubiera terminado de soltar el dolor. Cuando todo terminó, la ceremonia también. Javier me llevó al hospital, otra vez, y ahí, acostada, con el suero en la vena, recibí una llamada de Cecilia. ¿Eres tonta o qué?, me gritó. ¿Cómo se te ocurre largarte en medio de la ceremonia? Todo el mundo estaba mirando. Arruinaste el momento más importante de mi vida. ¿De verdad estás diciendo esto?, pregunté. Me temblaba la voz. Estoy en urgencias, Cecilia. Pues qué bien. Una vez más tú y tus dramas. Nadie miró el altar. Nadie vio el vestido. Todos estaban pendientes de ti y tu tragedia. Ahí se me acabó la paciencia. Deseo de corazón que nunca tengas que pasar por esto. Nunca. Pero si no puedes valorar el esfuerzo que hice por estar ahí, entonces el problema no soy yo. Eres tú. Y colgué. La bloqueé. Me acurruqué contra Javier. Por primera vez desde que todo empezó, sentí un mínimo de alivio. Pensé que ya había tocado fondo. Pero no, lo peor aún no llegaba. Creí que bloquear a Cecilia me daría paz. Y durante un par de días la tuve. Me concentré en descansar, en sanar lo que quedaba de mi cuerpo y de mi corazón. Pero la calma nunca dura cuando una herida sigue abierta por los dos lados. Todo estalló otra vez con un simple mensaje de WhatsApp. Una prima me escribió, entusiasmada. Salís preciosa en el video de la boda. El fotógrafo captó justo cuando levantaban las copas. Yo no quería verlo. No tenía ni ánimo ni curiosidad. Pero por cortesía, lo abrí. Error. Apenas pasaron 3 minutos del video y ya tenía las manos temblorosas. Ahí estaba Cecilia, con su vestido brillante, rodeada de luces doradas, sonriendo como si el mundo entero le perteneciera. Todos callaron cuando ella levantó la copa. Yo esperaba una dedicatoria bonita, un agradecimiento genérico, pero lo que dijo me dejó sin aire. Quiero dar las gracias a todos los que vinieron, incluso a los que no pudieron asistir porque estaban indispuestos. Y sí, hizo comillas con los dedos, mirando directo a la cámara. Porque claro, cuando una es dramática, cualquier excusa sirve para hacerse la víctima, ¿no? Y se rió. Se rió con esa risa falsa que usa cuando quiere demostrar que tiene el control. Y lo peor fue que varios invitados también se rieron con ella, como si mi aborto hubiera sido un sketch, un chiste interno. Apagué el video, me llevé la mano al pecho. Me costaba respirar. El móvil se me cayó al suelo. Javier vino corriendo desde la cocina, alarmado. ¿Qué ha pasado?, preguntó recogiendo el teléfono. Mira, le dije con los ojos llenos de lágrimas. Mira lo que tu cuñada ha hecho ahora. Él lo vio sin decir palabra. Cuando terminó, cerró los ojos y apretó la mandíbula. Esto ya es demasiado. Se acabó. Esta tía ha cruzado la línea. Me encerré en el baño y vomité. No sé si del asco o de la tristeza. Me senté en el suelo frío, abrazando mis rodillas. ¿Cómo podía alguien que decía quererme burlarse así de mi pérdida? Esa noche no dormí. Pasé horas revisando fotos antiguas con Cecilia, mensajes de voz de cuando éramos adolescentes, recuerdos de cómo la defendía en el instituto, de cómo le presté mi vestido favorito para su primer ligue. ¿Dónde se había ido esa hermana? ¿Cuándo se convirtió en esta persona? Al día siguiente, mi madre me llamó. Su voz ya no era la de una mediadora, sino la de alguien al borde del colapso. Tu hermana, dijo, con un suspiro, ha mandado una carta. A toda la familia, por correo postal. ¿Una carta? Explicando su versión de lo que pasó contigo en la boda. Y más cosas. Me quedé congelada. ¿Y qué dice esa versión? Que exageraste. Que haces lo mismo siempre. Que dramatizas todo para llamar la atención. Que ella está harta de tener que rogarte tu presencia en momentos importantes. Las palabras de mi madre eran cuchillas. Pero más que el contenido, lo que me devastó fue la acción en sí. Que Cecilia no solo pensara eso, sino que se sentara a escribirlo, firmarlo, y enviarlo como si yo fuera una amenaza pública. ¿Y tú qué opinas, mamá?, ella tardó en responder. Creo que Cecilia está dolida, pero también creo que se ha pasado. Mucho. Abrí la ventana.
Necesitaba respirar. El tráfico pasaba como siempre. La gente vivía sus vidas, como si nada. Pues dile, dije finalmente, que esta guerra la ha empezado ella, y no pienso quedarme callada. Javier me escuchaba desde el pasillo. Me miró en silencio. Ya no era la misma mujer rota, abrazada a una almohada. Algo dentro de mí se había endurecido. Esa noche, mientras cenábamos, le dije, voy a escribir mi verdad, no con veneno, pero sí con claridad. Abrí el portátil. Las palabras salieron como lava. No insulté, no exageré, solo conté, línea por línea, lágrima por lágrima. Era mi duelo, mi verdad, mi historia. Cuando terminé, la imprimí, la metí en sobres y la dejé en los buzones de mis tíos, de mis abuelos, incluso en el del marido de Cecilia. No era venganza, era justicia. 2 días después, sonó mi móvil. Era mi tío Jorge. Fue directo. Te creo, y siento haber dudado. Colgué sin poder hablar. Lloré de alivio. Pero lo que no sabía era que esto recién comenzaba. Esa noche, mientras me lavaba los dientes, recibí un mensaje inesperado. Era de Marina, la mejor amiga de Cecilia, su dama de honor. Sofía, necesito hablar contigo. Hay cosas que tengo que contarte sobre Cecilia, cosas que no puedo seguir callando. Sentí un escalofrío. Y por primera vez, supe que lo que venía podía cambiarlo todo. Marina me citó en una cafetería del centro, no muy lejos de su trabajo. Era una tarde gris, con nubes pesadas, como si el cielo presintiera lo que estaba por salir a la luz. Yo llegué antes. Me senté en la mesa más apartada. No dejaba de mirar la puerta. Tenía los nervios en la garganta. Cuando entró, me saludó con un beso seco. Apenas me miró. Pidió un café con leche. Se sentó frente a mí y sacó una hoja arrugada de su bolso. Me la empujó como quien entrega una pistola descargada. Esto me ha costado dormir, Sofía, dijo sin levantar la vista. Lo escribí anoche. No sabía si tendría valor para decírtelo en persona. Tomé la hoja. Mis manos temblaban. Eran frases sueltas, fragmentos, pensamientos dispersos pero contundentes. Cada línea era un cuchillo nuevo. Cecilia sabía del aborto antes del día de la boda. Nos lo contó a las damas de honor. Dijo que no te escribiéramos para no alimentar tu drama. Nos pidió que, si asistías, no te pusiéramos cerca del altar. No quería caras tristes en las fotos. Marina me miraba con culpa. Yo solo podía leer y releer. Eso no es todo, añadió, tragando saliva. El día antes de la boda, mientras la maquillaban, dijo algo que me dejó helada. Algo que no quise repetir. Pero ahora siento que debo hacerlo. La miré, en silencio. Dijo que ojalá perdieras al bebé, que así no tendrías excusas para desaparecer otra vez. Dijo que un aborto sería un castigo poético para tanto victimismo. No reaccioné. No podía. Era como si el alma se me hubiera desprendido del cuerpo. Miré el fondo de mi taza, donde los restos del café formaban espirales. Sentía el pecho hueco, como si todo el aire se hubiese evaporado. ¿Y tú te reíste?, le pregunté en voz baja. Sí, confesó Marina. En ese momento lo tomamos como una broma. Pero luego, cuando te vi arrastrarte al baño, cuando vi la sangre, cuando escuché ese comentario tuyo sobre lo que viviste ese día, entendí lo enfermo que fue todo. No dije nada. Apoyé los codos en la mesa. Me tapé la cara con las manos. Marina me tocó el brazo apenas. Lo siento. De verdad. No espero que me perdones. Solo no podía callarlo más. Asentí sin mirarla. Ella entendió. Se levantó. Me dejó una última mirada culpable y se fue. Me quedé sola, en la mesa, en la ciudad, en mi cuerpo, sola. Esa noche no dormí. Me senté frente al ordenador. Escribí otra carta, pero no para la familia. Esta era solo para Cecilia. Cada palabra era una piedra. No insulté, no amenacé. Solo escribí lo que sentía, lo que había callado, lo que ya no podía tragar. Era la confrontación que nunca había tenido el valor de hacerle cara a cara. Al día siguiente, se la envié por correo electrónico, sin esperar respuesta. Pero la respuesta llegó, aunque no directamente. Javier entró corriendo al dormitorio con el móvil en la mano.
Tienes que ver esto, dijo. ¿Qué pasa? Me mostró la pantalla. Era un pantallazo del grupo familiar de WhatsApp. Cecilia había compartido mi carta con todos, completa, palabra por palabra, y abajo, su comentario. Ya veis lo que tengo que aguantar. Siempre haciéndose la mártir, siempre dramatizando. Nunca cambia. Y lo peor fue que alguien respondió con un emoji de risa. Mi primo Dani, con quien crecí, con quien jugaba a los coches, que me abrazaba cuando lloraba en Navidad. Él. Me quedé mirando la pantalla sin moverme. El mundo se volvió ridículo. ¿Te das cuenta? Le dije a Javier. No importa cuánto me esfuerce. No quieren entender. No quieren ver. No, Sofía, me respondió él, con los ojos llenos de rabia. Es que no les conviene ver. Ese día apagué el móvil. Necesitaba desaparecer. Puse música clásica. Cociné compulsivamente. Amasé pan, como quien intenta reconstruirse a mano. Pero los pensamientos volvían una y otra vez. ¿Y si Cecilia nunca me quiso? ¿Y si nunca fui su hermana? ¿Solo su sombra? Una tarde, mi madre apareció en la puerta. No avisó. Javier no quiso abrirle. Me asomé por la ventana. Estaba ahí, con la cara hecha polvo. Le abrí. Subió en silencio. Se quitó los guantes. Se sentó en el sofá. Cecilia está embarazada. Me quedé helada. ¿Qué? Está de pocas semanas. Me llamó ayer. No lo ha dicho oficialmente, pero quería que lo supieras por mí, no por otra persona. El mundo se detuvo. El mismo vientre que se burló del mío ahora albergaba una vida. ¿Qué esperas que diga, mamá? ¿Felicidades? No espero nada, solo que entiendas que ahora las cosas se van a poner más difíciles. ¿Más? Me levanté. Caminaba por el salón como una loca. ¿Me estás pidiendo que tenga cuidado con Cecilia porque está embarazada? ¿Como si yo fuera la amenaza? ¿La que destruye? No es eso, susurró. Es que no aguanto más. Estoy en medio de vosotras desde que tengo memoria. Solo quiero que esto acabe. ¿Y qué hay de lo que ella hizo? ¿De lo que dijo? ¿De lo que escribió? ¿Alguien le va a pedir cuentas? ¿O solo yo tengo que callar? Mi madre bajó la cabeza. No dijo nada. Y en ese gesto entendí que jamás la tendría completamente de mi lado. Esa noche, ya entrada la madrugada, me metí en la cama con el estómago revuelto. El pan, que había horneado, quedó crudo por dentro, igual que yo. Intenté distraerme mirando redes sociales sin pensar, hasta que me topé con una foto que me heló la sangre. La había subido una de las amigas de Cecilia. Era de la recepción de la boda. En la imagen, Cecilia hablaba con una mujer de vestido verde que no reconocí al instante, pero al fondo estaban Marina y Javier, mi Javier, y su rostro no era neutro. Estaba serio, muy serio, con el puño cerrado, y Marina lo sujetaba del brazo. Amplié la imagen lo más que pude. El corazón me martillaba el pecho. ¿Por qué nadie me había contado que Javier había discutido con Cecilia durante la boda? No dormí. Esa imagen no se me salió de la cabeza. A las 8, Javier salió de la ducha, secándose el pelo. Lo confronté con el móvil en la mano. ¿Qué es esto? Tardó 3 segundos en reconocer la imagen. Cerró los ojos. Exhaló profundamente. Mierda. ¿Discutiste con Cecilia el día de la boda? No respondió. Se sentó en el borde de la cama, la toalla mojando el suelo. Sí, admitió finalmente. No quería que lo supieras. Ese día estabas demasiado rota. Me senté frente a él, cruzando los brazos. ¿Qué pasó exactamente? Me la crucé en la recepción. Estaba borracha. O fingía estarlo. Me dijo algo como, ya era hora de que tu mujer dejara de robarme protagonismo. Intenté ignorarla. Pero siguió. Dijo que te hacías la víctima. Que probablemente ni habías estado embarazada. Que lo inventaste para no ir. Sentí una carcajada seca salir de mí. Era rabia. Pura. Incontenible. ¿Y tú qué hiciste? Le dije que era una mierda de persona. Que algún día se daría cuenta de lo sola que estaba. Marina me sujetó porque yo estaba tan fuera de mí que casi le tiré la copa en la cara. Me cubrí la boca. Quería vomitar. No por Javier, por lo que Cecilia fue capaz de decir, en su propia boda, después de haberme visto sangrar en la iglesia.
¿Y por qué no me lo contaste? Porque estabas sangrando, porque terminamos en urgencias, porque pensé que ya tenías suficiente y porque sentí vergüenza. ¿Vergüenza? De no haber podido protegerte antes. Lo abracé, no por él, por mí, porque necesitaba aferrarme a algo que no se estuviera cayendo. Ese día no hablé con nadie más, pero por la noche, mientras preparábamos la cena, Javier recibió una llamada. Al colgar, tenía la cara blanca. ¿Quién era? Pregunté. Tu madre. Sofía. Hay algo que tienes que saber. ¿Qué? Tu tío Paco llamó a Cecilia. Le dijo que no la va a invitar a la comunión de su hijo. Leyó tu carta y no quiere más tensión. ¿Y? Cecilia se volvió loca. Dice que tú le estás quitando a la familia, que los manipulas y que si quieres guerra, va a contar algo que tú ocultas, que puede arruinarte de verdad. Me quedé inmóvil, el cuchillo suspendido sobre la cebolla que estaba cortando. ¿Qué? No sé, pero su tono sonaba decidida, como si tuviera algo en la manga. Me reí, una risa nerviosa. ¿Qué más va a inventar? ¿Que maté a alguien? ¿Que robé un banco? No lo sé, pero no va a parar. Y tenía razón, porque al día siguiente, Cecilia subió una historia a Instagram, una foto antigua, mía, en el hospital, pálida, con ojeras, el rostro desfigurado por el dolor, sin texto, sin contexto, solo la imagen, una imagen íntima, violenta, robada. Era del día que perdí al bebé. Una enfermera la había tomado por error, al registrar mi ingreso. Me la envió por correo con una disculpa. Yo nunca la compartí, ni con Javier. Y ahora estaba ahí, en la cuenta de mi hermana, vista por cientos, quizás miles. Me quedé paralizada. No podía respirar. Sentí que me ahogaba. Javier me quitó el móvil. ¿Pero qué le pasa? Gritó. Esto ya no es insensibilidad, es crueldad. ¿Cómo consiguió esa foto? No lo sé, murmuré. No se la envié a nadie. Entré corriendo al baño. Vomité. Cecilia había cruzado una línea irreversible. Ya no era mi hermana. Era una amenaza. Me encerré en el cuarto con mi portátil. No quería venganza. Quería dignidad. Fui directa al sitio web donde colaboraba como articulista. Escribí un texto. Sin nombres. Sin acusaciones. Pero con una claridad cortante. Lo titulé La foto que no elegí compartir. Conté lo que significa perder un hijo. El dolor de que te exijan superar algo sin cura. El infierno de ser traicionada por quienes deberían protegerte. El abuso de usar el dolor ajeno como espectáculo. En menos de 6 horas, el artículo era viral. Twitter, Facebook, correo. Me llegaron mensajes de mujeres, de hermanas, de madres, gente desconocida que me decía, gracias. Esa noche, una notificación. Cecilia ha eliminado su historia, pero su ira seguía viva. Y al día siguiente, mi madre volvió a tocar mi puerta. Mi madre apareció sin avisar, otra vez, con los ojos hinchados. Javier no dijo ni una palabra. Esta vez ni siquiera se levantó del sofá. Tienes que parar esto, Sofía. Soltó, apenas entró. ¿Parar qué? Cecilia está diciendo que la estás dejando como un monstruo delante de todos. ¿Y qué esperabas? ¿Que me callara mientras sube una foto mía en el hospital? ¿Sangrando? No estoy diciendo que la perdones, suspiró ella. Solo que no la destruyas así. Está embarazada. Está muy alterada. Me reí amarga. Claro, yo sangré en un baño de iglesia y nadie pidió compasión por mí. Pero ahora que ella espera un bebé, hay que proteger sus emociones. No digas eso, dijo mi madre con la voz quebrada. Por favor, Sofía, ¿estás obsesionada con herirla? No, mamá, dije sin levantar la voz. Estoy obsesionada con sobrevivir. El silencio fue espeso. Ella se dejó caer en el sofá. Se cubrió la cara con las manos. Parecía más vieja de lo que recordaba. Tu tía Rosa me llamó anoche, añadió. Cecilia le pidió que hablara contigo. Que te dijera que si no paras, va a contar todo lo que sabe. Me quedé quieta. ¿Todo qué? No me quiso decir. Solo que tú sabías de qué hablaba. Algo que hiciste hace años.
Algo que, si salía a la luz, te dejaría sola de verdad. Me tembló el cuerpo entero. ¿Qué? Yo no tenía secretos. O al menos eso creía. Subí al altillo. Allí guardaba mis cosas viejas. Cartas, diarios, papeles sin sentido. No sabía qué buscaba, pero una parte de mí sí lo sabía. Escarbé como una arqueóloga de mi propia memoria. Y entonces lo encontré. Un sobre, sellado, sin fecha, con mi letra. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta para Cecilia. Una confesión olvidada. Palabras que ni siquiera recordaba haber escrito. Frases duras. Una culpa antigua. Y una línea que me dejó sin aire. Si alguna vez esto llega a salir, sabré que fuiste tú. Me senté en el suelo, como si el peso del papel me anclara al pasado. La caligrafía era mía, inconfundible. Cada curva, cada trazo. Era yo, pero no podía recordar cuándo, ni por qué. Releí la carta 1, 2, 3 veces. Decía, Cecilia, si alguna vez te hago daño, quiero que sepas que no fue a propósito. Hay cosas que no supe cómo manejar. Aquella tarde, en casa de tía Rosa, fue un accidente. Yo solo quería que me escucharan. No sabía que tú estabas detrás de la puerta. Lo que dije, lo dije en caliente. Y lo siento. Pero si esto algún día llega a salir, sabré que fuiste tú, porque solo tú lo escuchaste. Sofía, ¿qué dijiste ese día? ¿Qué accidente? ¿Qué escuchó Cecilia? Corrí a llamar a mi madre. No para pelear. Esta vez necesitaba respuestas. ¿Recuerdas algo que haya pasado en casa de tía Rosa cuando éramos adolescentes? Algo que yo haya dicho y Cecilia haya oído. Del otro lado, el silencio fue largo. Incómodo. ¿Por qué preguntas eso ahora? Porque encontré una carta mía, hablando de algo que pasó ahí. Pero no lo recuerdo. Está todo borroso. Dios mío, susurró. Sofía, eso fue después del funeral de tu padre. Sentí el corazón subir hasta la garganta. ¿Qué? Tú estabas muy afectada. Tenías 17. Cecilia, solo 12. Dijiste muchas cosas. Estabas furiosa. Dijiste que él nunca te quiso, que Cecilia le robó el cariño, que si ella no hubiera nacido, él se habría quedado. Cerré los ojos. El recuerdo vino como una ráfaga. Las paredes amarillas, el olor fuerte a colonia, yo en la cocina, la voz quebrada, y Cecilia, detrás de la puerta. Ella lo escuchó todo. Nunca lo olvidó, dijo mi madre. No quiso hablar del tema durante años, pero fue ahí cuando empezó a alejarse de ti. Colgué. Me quedé sentada en el sofá, viendo todo desde arriba, como si fuera una escena ajena. Todo encajaba, no lo justificaba, pero lo explicaba. El origen del rencor, la necesidad de castigarme, de herirme como yo la herí. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara, me miré en el espejo. Tenía que hablar con ella, ya no con cartas, ni indirectas, ni redes. Solo ella y yo. Le escribí. Sé lo que escuchaste aquella tarde. Necesito hablar contigo. De verdad, no hubo respuesta en todo el día. Pero a las 11 de la noche, sonó el timbre de casa. Era Cecilia. Cecilia estaba sola, sin maquillaje, con el pelo recogido como a la carrera, y una chaqueta que no era suya. No me miró a los ojos cuando habló. ¿Podemos hablar? Le hice una seña para que pasara. Javier se levantó del sofá al verla. Su mirada oscilaba entre el asombro y la tensión. Le pedí con un gesto que nos dejara solas. Se fue sin decir palabra. Nos sentamos frente a frente en la sala, como dos desconocidas que alguna vez compartieron infancia. Leí la carta, dijo ella al fin. Pensé que la habías destruido. Yo ni siquiera recordaba haberla escrito. Yo tampoco pensaba que tú fueras capaz de olvidar, pero lo hiciste. Me costó respirar, pero lo dije, lo que nunca había dicho. Lo siento, Cecilia, por cada palabra, por cada daño. Era una cría. Estaba rota. No tenía derecho a culparte de nada. Ella me miró, por primera vez desde que cruzó la puerta. Tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Sabes cuántas veces deseé que me pidieras perdón? ¿Por eso hiciste todo esto? No, por eso te odié en silencio durante años. Lo demás vino después. Cuando vi que a ti te perdonaban todo, que mamá te protegía siempre.
que tú podías desaparecer de mi boda y aún así todos te defendían. No desaparecí por capricho, Cecilia. Perdiste a una hermana, pero yo perdí un hijo. Ella tragó saliva. Bajó la cabeza. No solo te hice daño a ti, murmuró. Le mentí a mamá. Le dije que exagerabas, que fingías. Ella no quería creerme, pero insistí tanto que empezó a dudar. Lo sé, dije en voz baja. Y hay algo más, algo que no te he dicho. No sabía si debía, pero creo que ha llegado el momento. Me miró, los ojos húmedos, la voz temblorosa. El bebé que estoy esperando puede que no sea de Luis. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Qué estás diciendo? Tuve una aventura. Durante la despedida de soltera. En Ibiza. Fue solo una vez. Estaba borracha. Me sentía vacía. Luis había cancelado la luna de miel para invertir en una franquicia. Ni siquiera me tocaba desde hacía semanas. Me sentía invisible, Sofía. Como si no existiera. Me quedé en silencio. Cecilia estaba frente a mí, con las manos apretadas sobre las rodillas, sin atreverse a mirarme. Lo que sentí fue extraño. No compasión, tampoco desprecio. Fue vértigo. Ese que sientes cuando una verdad inesperada lo cambia todo. ¿Sabes quién es? Un camarero, de allá. Creo que me dio un nombre falso. No sé si era real. Apreté los labios. Sentí una punzada entre la pena y el cansancio. Esa mezcla amarga cuando alguien a quien has amado y odiado y luego entendido sigue cavando su propia tumba. ¿Luis lo sabe? Numbericko no puede saberlo. ¿Por qué me estás contando esto? Levantó la vista, y ahí estaba. Por primera vez en años, Cecilia parecía humana. No la figura radiante de las fotos. No la hermana que brillaba en las reuniones. Solo una mujer, frágil, rota, asustada. Porque estoy sola, dijo. Porque tú, a pesar de todo, sigues siendo la única persona que me conoce de verdad. Después de lo que me hiciste... Lo sé, no te estoy pidiendo perdón. Solo que me escuches. Suspiré. Me levanté. Fui a la cocina. Bebí un vaso de agua. Volví. Cecilia, necesitas ayuda, de verdad. Un terapeuta. Alguien que te enseñe por qué haces daño cuando te sientes herida. Yo no puedo ser esa persona. No más. Bajó la cabeza. No discutió. Solo asintió. Voy a hacerme la prueba de paternidad, añadió. En secreto. No puedo vivir con esta duda. Haz lo que tengas que hacer, pero no vuelvas a usar a los demás como escudo para tus errores. ¿Puedo pedirte algo más? Depende. No lo publiques. Lo de la foto, lo del embarazo, lo de Ibiza. Sé lo que te hice, cómo te expuse, pero no podría soportar que el bebé pague por mis errores. No respondí. Solo la miré. Cecilia se levantó, cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Pero antes de irse, se volvió. Si el bebé no es de Luis, me quedaré sola. Lo aceptaré. Pero si lo es, y todo esto se arregla, quiero intentar hacer las cosas bien contigo. Asentí, sin prometer nada. Se fue. Esa noche me encerré en el baño. Me desnudé frente al espejo. Observé mi cuerpo, las cicatrices invisibles, la herida que no sangraba, pero seguía ahí. Me abracé a mí misma. Y por primera vez en meses, no lloré. A la mañana siguiente, Javier me abrazó por detrás mientras preparaba café. ¿Todo bien? Aún no, pero más cerca. Pasamos el día en calma, sin sobresaltos, como si ambos supiéramos que era una tregua breve. Al caer la noche, el celular sonó con un número desconocido. ¿Sofía Álvarez? Sí, soy yo. Le hablo del Hospital Gregorio Marañón. Usted figura como contacto secundario de Cecilia Álvarez. Mi cuerpo entero se tensó. ¿Qué ha pasado? Su hermana ingresó hace unas horas con dolores abdominales. Está estable, pero solicitó que la avisáramos solo a usted. Sentí que me faltaba el aire. ¿Está perdiendo el embarazo? Todavía no lo sabemos, pero hubo un desprendimiento leve de placenta. Necesita reposo absoluto, físico y emocional. Volver al hospital fue como revivir una pesadilla. Las mismas luces blancas, el mismo frío clínico, el mismo olor a desinfectante
que te cala los huesos. Solo que esta vez no era yo la que sangraba, era ella. Corrí por los pasillos, siguiendo las indicaciones de la enfermera. Al llegar a urgencias obstétricas, me pidieron que esperara. Me senté en una de esas sillas de plástico, con las manos entrelazadas y el corazón golpeando como un tambor. Recordé la última vez que estuve ahí, cuando me dijeron que no había latido, que no había nada más que hacer, y me odié por no saber si deseaba que el bebé de Cecilia sobreviviera. Solo por pensarlo, me odié. Una médica joven, con coleta tensa y ojos serios, me llamó por mi nombre. ¿Eres familiar de Cecilia Álvarez? Asentí. ¿Cómo está? Estable, pero emocionalmente está al límite. Ha pedido verte, pero necesito que sepas algo antes de entrar. No le hagas preguntas duras. No ahora. Volví a sentir. Me dolía todo. La garganta, la cabeza, el pasado. La seguí por el pasillo hasta una habitación con luz tenue. Cecilia estaba en la camilla, más pálida que nunca, con una vía en el brazo y los ojos hinchados. «Hola», murmuré. Me miró. No dijo nada al principio. Luego, con un hilo de voz, «No quería llamarte. No quería verte así otra vez, pero no sabía a quién más acudir». «Lo entiendo», respondí. «Estoy aterrada, Sofía. No por mí, por el bebé, por lo que pueda pasar. Siento que esto es un castigo por todo lo que te hice». Me acerqué, me senté a su lado, le tomé la mano. «No digas eso. Nadie merece perder un hijo. Ni tú, ni yo». Ella rompió a llorar. «Tú al menos tenías a Javier. Yo no tengo a nadie. Luis está de viaje. Ni siquiera sabe que estoy aquí. No contesta los mensajes desde ayer. ¿Sabe lo de Ibiza?». Negó con la cabeza. «Number y email, si lo descubre, me va a dejar. Lo sé». «¿Te hiciste la prueba de paternidad?». Asintió sin mirarme. «Sí, me la hice hace 2 días. Hoy me dieron los resultados». Y volvió a llorar, esta vez más fuerte. «Es suyo. Es de Luis». Suspiré. No supe si aliviada o no. Quizás Cecilia tampoco lo sabía. Tal vez esperaba que no lo fuera, que fuera una excusa para huir de todo. Pasamos un rato en silencio. Le acaricié la mano con suavidad, como ella nunca lo hizo conmigo en el hospital, pero no por venganza, por compasión, porque en su rostro vi algo nuevo. Vulnerabilidad real. «Quiero contarte algo más», dijo con voz temblorosa. «Algo que nunca te dije». Me puse alerta. «¿Qué cosa?». «El día que perdiste al bebé, cuando mamá me llamó para decírmelo, yo estaba con Luis. Organizábamos las mesas, colgué, y le dije, menos mal, ahora ya no tiene excusa para no venir». La miré. Cada palabra era una piedra. «¿Qué?». Lo dije con rabia, con maldad, con asco. Luis me miró como si no me conociera. Desde ese momento, todo empezó a ir mal entre nosotros. Me levanté. «Cecilia, eso no es solo cruel, es inhumano. Lo sé, por eso necesitaba decírtelo. Porque si pierdo a este bebé, quiero que al menos tú sepas que me arrepiento. De verdad». No supe qué responder. En ese momento, la puerta se abrió con fuerza. Era Luis, pálido, sudado, los ojos desorbitados. «¿Qué ha pasado?», preguntó. «Está estable», dije. «Solo necesita reposo». Me miró, frío. «Segundo, ¿tú qué haces aquí?». «La llamé yo», dijo Cecilia, incorporándose un poco. «Necesitaba a alguien». Luis se le acercó sin dejar de mirarme. «Después de todo, después de la carta, de las redes, de la exposición». «¿Qué exposición?», pregunté. Luis apretó los dientes. «Hay un grupo de WhatsApp, del trabajo. Compartieron el artículo que escribiste. Lo están comentando como si fuera un reality show. Algunos apuestan cuánto tiempo durará nuestro matrimonio». Me quedé helada. Cecilia cerró los ojos, desbordada. Luis se volvió hacia ella. «Cuando salgas de aquí, hablaremos, largo y tendido». Y se fue, sin una palabra más. Cecilia me miró, exhausta. «Sofía, si él me deja, ¿puedo quedarme contigo un tiempo?». Hubo un silencio espeso, como un eco que no se iba. No respondí al instante. La petición me golpeó como una bofetada. Después de todo lo vivido, los desprecios,
las humillaciones. Ahora me pedía un techo. Mi techo. ¿Y Luis? Ya no está. Se fue esta mañana. Me dejó una nota. Dice que necesita pensar, que no puede con esto. Mamá, está en casa de tía Rosa. Dice que necesita respirar, que no puede con nosotras. Tragué saliva. Cecilia estaba, por primera vez en su vida, completamente sola. Tenía la oportunidad perfecta para vengarme. Podía decirle que no, negarle la entrada, hacerle sentir lo que yo sentí. Pero no lo hice. Hay un colchón inflable en el cuarto de invitados. Úsalo. Pero no estamos bien. Cecilia, no somos amigas. No somos hermanas aún. No confío en ti. Y no lo hago por ti. Lo hago por el bebé. Ella asintió, tragándose el orgullo. Y supe que había tocado fondo. Los días siguientes fueron extraños. Cecilia se levantaba temprano, desayunaba sola y se encerraba en el cuarto de invitados a leer o escribir. No hablaba mucho. No preguntaba nada. A veces la oía llorar bajito. Y no intervenía. Yo también necesitaba espacio. El tipo de silencio que no pesa, sino que repara. Mientras tanto, yo seguía yendo a terapia. Cocinaba compulsivamente. Amasaba pan, preparaba guisos, llenaba frascos de mermelada como si al sellarlos pudiera también sellar el dolor. Una mañana, al volver del supermercado, encontré una nota en la mesa de la cocina. Era su letra. Gracias por no cerrarme la puerta. Me voy a casa de una amiga. No quiero seguir siendo una carga. Solo quería que supieras que esta vez sí me voy con respeto. Y que deseo de corazón que encuentres la paz que yo me he pasado la vida destruyendo. Te debo mucho más de lo que puedo reparar. Te dejo algo en tu habitación. Con cariño, Cecilia. Corrí a mi cuarto. Sobre la cama había una caja de cartón. Dentro, un sobre con un test de embarazo usado, el que confirmaba que su bebé era de Luis. Y una carpeta con documentos. Entre ellos, una autorización de custodia compartida preventiva, firmada por ella. Un papel legal, notariado. En caso de que algo me ocurra, el bebé será de Sofía Álvarez. Me fío solo de ella. Me senté en la cama, atónita, sostuve la carpeta contra el pecho y lloré. Pero no por Cecilia, ni siquiera por mí. Lloré por todo lo que pudo haber sido, por todo lo que no supimos salvar. Los meses pasaron. Cecilia no volvió a vivir conmigo, pero me enviaba mensajes de vez en cuando. Nada profundo, nada emocional, solo lo suficiente para no desaparecer del todo. Fui a revisión. Todo en orden. ¿Cómo estás tú? Estoy intentando escribir sobre lo que pasó. Eran mensajes torpes, pero reales. Como ella, como yo, como nosotras. Un día, mi madre apareció con lágrimas en los ojos. Ya no traía reproches, ni peticiones absurdas. Solo verdad. No supe protegerte, me dijo. Pensé que si cuidaba de Cecilia, también te estaba cuidando a ti. Me equivoqué. Me dolió, mamá. Lo sé. No hubo abrazo. No hizo falta. A veces, una disculpa basta. Cuando llegó el día del parto, no llamó a Luis. Me llamó a mí. ¿Puedes venir? Preguntó con voz rota. Fui. Estuve en la sala de espera como una estatua. No sabía qué iba a pasar. No sabía cómo me sentiría. Una enfermera salió con una sonrisa tenue. ¿Familia de Cecilia Álvarez? Asentí. Es un niño. Está bien. Ella también. Entré en la habitación. Cecilia estaba pálida, agotada. Tenía al bebé en brazos. Al verme, me lo ofreció con un gesto tembloroso. ¿Quieres cargarlo? Me acerqué. Lo tomé entre mis brazos. Era tan pequeño, tan suave, tan frágil. ¿Cómo se llama? Nicolás, susurró. Como papá. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No dije nada durante un buen rato. Solo lo observé, con una mezcla de asombro y miedo. ¿Crees que pueda romper el ciclo? Preguntó ella, apenas un murmullo. La miré. Por primera vez vi algo distinto en su rostro. No expectativa, no necesidad de aprobación, solo esperanza, no las que se quedan abiertas en el alma. Si lo quieres de verdad, sí, le dije. Un año después, Javier y yo nos mudamos a Valencia. Empezamos de cero. No hablamos de hijos.
Pero la idea de adoptar ya no sonaba a imposición, sino a posibilidad. Aprendimos a no forzar lo que la vida aún no quiere darte. Cecilia se quedó en Zaragoza, criando a Nicolás sola. Luis no volvió, pero ella no se rindió. Empezó a estudiar psicología. Va a terapia. Cambió su número, su forma de hablar, incluso su forma de escribir. Mi madre volvió a ser abuela, con cautela, con ternura. Y yo, por fin encontré algo que durante mucho tiempo creí imposible. Paz. No fue un final feliz de película, pero sí un cierre. Humano, honesto, lleno de heridas y cicatrices, pero también de pequeñas redenciones. A veces, las peores heridas no son las que sangran, sino las que se quedan abiertas en el alma. Si te gustó esta historia, dale like y no olvides seguirme en mi canal Reddit Art para más historias como esta.